Probablemente todos sepan quién es Hannibal Lecter, el caníbal ficticio, el asesino en serie y el psiquiatra inteligente que asustaba a la gente con sus hazañas y sus escalofriantes composturas. Pero en realidad había y hay personas más aterradoras y peligrosas que incluso el propio Hannibal, interpretado por Hopkins y Mikkelsen. En este episodio descubrirás sobre ellos. Alfredo Treviño. Pocas personas saben que Thomas Harris no creó el personaje de Hannibal Lecter desde cero. Lecter no es solo un producto de la imaginación del escritor que dio al mundo El silencio de los corderos, sino un personaje creado en gran parte por el prototipo de Alfredo Bali Treviño. De hecho, Treviño es el verdadero Hannibal Lecter. Lo único que da miedo es que Lecter es solo el personaje de las películas y los libros, mientras que Treviño caminaba entre nosotros. Treviño fue un cirujano mexicano. Mientras trabajaba como médico en 1959, Treviño tuvo una discusión con su compañero de trabajo. El precedente llevó a Treviño a acabar con el empleado a sangre fría, eligiendo el bisturí con su arma, y luego deshacerse del cuerpo también a sangre fría. No escapó al castigo, se reveló el crimen y el cirujano fue condenado a ejecución. Luego, sin embargo, se conmutó la pena y después de 20 años de prisión, Treviño fue puesto en libertad. Murió en 2009. El escritor Thomas Harris interactuó personalmente con Treviño, como lo hizo Clarice Starling con Hannibal en libros y películas. El escritor tomó mucho de la imagen y personalidad de Treviño y luego dotó estos rasgos de Hannibal Lecter, personaje que se convirtió en uno de los más famosos y reconocibles de la historia. Pedro López. Si a Hannibal Lecter se le puede llamar uno de los hombres más peligrosos de los libros y las películas, a Pedro López se le puede llamar uno de los hombres más peligrosos de la realidad. Además, muchos consideran que este hombre es el más peligroso del planeta. Y no es de extrañar. En 2006 entró en el libro Guinness de los récords mundiales como el criminal más prolífico con más de 300 víctimas en su hacer. Pedro López, colombiano, es uno de los asesinos en serie más crueles de la historia. Se convirtió en uno en gran parte debido a su horrible infancia llena de disgusto y comportamiento abusivo. De niño, López cometió robos de autos, sufrió pobreza, mendigo y más. A pesar de su venganza, arresto y años en la cárcel, López no se calmó, sino que se hizo todo lo posible. Tras su liberación comenzó a cometer horribles crímenes uno tras otro. ¿Dónde está este hombre que ha sido llamado monstruo en los medios? Nadie lo sabe. Pedro López ahora está libre y podría estar en cualquier parte. Incluso podría estar en tu ciudad. Jason Barnum. Jason Barnum no ha cometido tantos crímenes como Pedro López, pero hay una razón por la que está en este episodio, porque es realmente espeluznante. Su cuerpo tatuado, mirada fría y ojo tatuado son una combinación aterradora. No es de extrañar que Barnum se llame Terminator. ¿Hay similitudes entre los dos? Hace unos 10 o 15 años Barnum era un ladrón. Los robos son delitos graves, pero al menos no lastimó a nadie, se podría decir. Eso no es cierto. Durante un arresto, Barnum comenzó a disparar a la policía e hirió a uno de ellos. Finalmente fue arrestado acusado de robo y resistencia armada a las fuerzas del orden y condenado a 22 años de prisión. Barnum ya había cumplido aproximadamente la mitad de su condena. El criminal no se arrepintió de lo que había hecho, creyendo que era mejor ser notorio que ser desconocido. Se convirtió en una celebridad, pero su fama se conoce principalmente dentro de los muros de la prisión. Las apariencias engañan, pero ese no es el caso de Jason Barnum. Mirándolo, te das cuenta de que este hombre puede ser peligroso. Lo espeluznante es que a veces las personas muy agradables pueden ser mucho más peligrosas. Estén atentos para ver a estas personas que resultaron ser verdaderos monstruos y aprendan sobre otras personalidades peligrosas, aterradoras y malvadas. Vamos allá, chicos. No se van a arrepentir. Rodney Alcalá. En este metraje ves un antiguo programa estadounidense. Todos aquí parecen ser amables. Incluso por lo que parece, lo son. Pero uno de los presentes, Rodney Alcalá, es un verdadero demonio, escondido bajo la máscara de un hombre sonriente. Mucha gente lo llama el hombre más aterrador y peligroso de la historia de Estados Unidos, y en muchos sentidos lo era. Fue un asesino en serie que cometió sus actos en la década de 1970. Por cierto, fue entonces cuando se filmó en este episodio del programa protagonizado por él. Es espeluznante darse cuenta de que el criminal más peligroso, del que ni siquiera se sabía en ese momento, aparecía en un programa regular. A lo largo de los años, Rodney mató al menos a 9 personas, aunque se cree que puede haber hasta 130 víctimas. Como fotógrafo y conversador elocuente, Rodney se ganaba la confianza de sus víctimas y luego se deshacía de ellas fácilmente. Gracias a su elocuencia e ingenio, evitó el castigo durante décadas. John Wayne Gacy. Todo el mundo conoce a Pennywise el payaso bailarín, pero mucha menos gente sabe que al crear la novela It, Stephen King inventó la imagen y la apariencia de Pennywise basándose en una persona real. John Wayne Gacy.
pasó a la historia como el payaso asesino y como una de las personas más malvadas, peligrosas y espeluznantes del mundo. John Gacy fue un notorio maníaco estadounidense. Al igual que con muchos criminales famosos, todo comenzó con una infancia horrible. John nació en una familia disfuncional en la que su padre bebía y su madre sufría sus palizas. Además, cuando era niño, sus compañeros acosaban e intimidaban a John. Todo esto dejó una huella profunda y cambió la psique de John, por lo que finalmente se convirtió en un maníaco. En la década de 1970, Gacy actuó como payaso en las vacaciones. Escogería una víctima, la traería hacia él y luego la masacraría a sangre fría. Continuó durante mucho tiempo. Hubo al menos 33 de las víctimas de Gacy. La policía tardó mucho en descubrir quién estaba detrás de todo. Al principio ni siquiera podían pensar en Gacy. ¿Podría un payaso de modales apacibles, una figura pública y un activista político ser un maníaco brutal? Al final resultó que sí, podía. Cuando se reveló el secreto, Gacy fue arrestado y condenado a ejecución. Mientras esperaba su sentencia, el asesino dibujó payasos en su celda. Aristócrata húngara, condesa de una familia famosa y la dama más rica de la alta sociedad de Hungría en su tiempo. ¿Qué podría estar mal con esta mujer? Seguramente se pasó la vida en recepciones y bailes, socializando culturalmente y cuidándose enormemente. Hay algo de verdad en eso, excepto que Bathory tenía un pasatiempo, es que era una maníaca. Y no cualquier maníaca, sino increíblemente prolífica, espeluznante y peligrosa. Ella fue incluida en el libro Guinness de los récords mundiales por el número de sus víctimas. Había 600, incluso el monstruo de Colombia, Pedro López, no parece tan terrible comparado con ella, ¿no? Las víctimas de la condesa eran en su mayoría mujeres campesinas locales que fueron atraídas al castillo por la oferta de un trabajo bien remunerado. También había algunas mujeres nobles, hijas de nobles, que habían venido a la finca de Bathory para estudiar la etiqueta de la corte. Fue en el castillo donde la condesa llevó a cabo sus malas acciones, torturando y atormentando a la gente. Incluso se dijo que era un vampiro y usaba la sangre de sus víctimas para mantenerla joven. Lo más loco de todo esta historia es que el único castigo que recibió Bathory fue de cadena perpetua, y cumplió condena no en una mazmorra fría, sino en su propio castillo. 600 víctimas y arresto domiciliario ordinario. ¿Qué te parece? ¿No es muy poco? Había un hombre aún más aterrador y peligroso, que podía dar incluso una ventaja a Elizabeth Bathory. El hombre en cuestión era Tug Beram, un indio que vivió en la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Era miembro del culto Thuggee, compuesto por bandidos y bandidos indios que se dedicaban al servicio de Kali, la diosa de la muerte y la destrucción. Beram se destacó en la destrucción no solo más que nadie en el culto, sino más que nadie en el mundo. Como muchos eruditos, lo llaman el asesino más prolífico de la historia. Se cree que 931 personas fueron asesinadas por él. Eso apenas se queda en la mente. Incluso los maníacos más atroces conocidos en todo el mundo no parecen tan repugnantes en el trasfondo de este indio. Sin embargo, el propio indio dijo que tenía 125 víctimas en su cuenta, y el número 931 provino de que estuvo presente en 931 asesinatos. En cualquier caso, no importa qué número tomemos, Tug Beram es un maníaco, o lo era, y un monstruo inmoral. Fue castigado con más severidad que Elizabeth Bathory, que pasó sus últimos días en un lujoso castillo. En 1840, Tug fue ejecutado. Felicien Kabuga. No es necesario ser un maníaco para pasar a la historia como una persona extremadamente peligrosa y aterradora. Felicien Kabuga es un ejemplo perfecto de esto. Esta empresaria ruandés inició, organizó y financió el exterminio masivo del pueblo Tutsi en Ruanda. Este exterminio pasó a la historia como uno de los genocidios más grandes y salvajes de todos los tiempos. Ocurrió en 1994 cuando se estrelló un avión que transportaba al presidente de Ruanda. Kabuga culpó a los Tutsis de la tragedia e inmediatamente llamó por radio a los Hutus para vengar la muerte del presidente. Lo que sucedió poco después está más allá de la comprensión. En solo 3 meses, hasta 1 millón de personas fueron exterminadas. Pronto fue buscada por crímenes contra la humanidad, pero escapó y se convirtió en uno de los criminales más buscados del planeta. Se las arregló para esconderse durante mucho tiempo. Solo el año pasado el monstruo de Ruanda fue capturado y arrestado. Aún no se ha llevado a cabo ningún juicio, pero ya está claro que el castigo será el más severo. Y eso es todo, chicos. ¿Qué persona consideras la más terrible y peligrosa de la historia? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima. Luis Enrique, la película.